Solo Cristo es suficiente para salvar al pecador. Ningún otro era capaz de salvar a la humanidad. Solo Jesucristo es suficiente. En Éxodo capítulo 6 vemos cómo Dios levantó a Moisés y a Aarón como instrumentos de salvación. Los envió al faraón para que hablara a este rey de Egipto, que dejara ir al pueblo que estaba esclavo en Egipto, que lo dejara ir para que pudieran salir libres al desierto de camino a la tierra prometida. Así que podríamos decir que Moisés y Aarón, como lo dice el capítulo 6, fueron escogidos por Dios para traer salvación al pueblo de Israel. Pero si usted se fija, fue una salvación a medias. Porque si bien es cierto que salvaron de la esclavitud física al pueblo de Israel, ellos siguieron siendo esclavos del pecado en lo espiritual. Moisés y Aarón llevaron a toda esa generación al desierto, pero si ustedes se fijan, esa generación entera no entró a la tierra prometida. Murieron en el desierto. Más bien fueron sus hijos los que entraron a la tierra prometida. Y aún esa generación de hijos que entró a la tierra prometida y sus generaciones siguientes terminan en el Antiguo Testamento con terribles invasiones extranjeras, con deportaciones masivas, como juicio de Dios por la desobediencia del pueblo de Israel. Quiere decir que aunque fueron liberados de la esclavitud física, no pudieron ser liberados bajo el antiguo pacto de la esclavitud espiritual. La humanidad sigue siendo esclava del pecado. Aunque por fuera parezca que somos libres, en realidad nuestra condición es de muertos espiritualmente, esclavos del pecado. Ningún instrumento humano nos podía salvar, ningún libertador humano. El único que era capaz de salvarnos es Jesucristo, nuestro Dios. Y la palabra Cristo quiere decir ungido, porque Cristo, el Hijo de Dios, fue ungido por Dios para ser nuestro Rey poderoso, nuestro sacerdote justo y nuestro profeta fiel. Esos son los tres oficios de Cristo, por los cuales Cristo nos salva. Es ungido por Dios con el Espíritu Santo para ser nuestro Rey poderoso que nos libre de la esclavitud. Nuestro sacerdote justo que ofrezca sacrificio. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio e intercede por nosotros. Y nuestro profeta fiel que hable las palabras de Dios. Aunque Moisés hizo una buena labor de profeta, hablaba en nombre de Dios. Sin embargo, tuvo sus errores que le costaron el no poder entrar a la tierra prometida. Moisés, un ser humano, falible, manchada su vida por el pecado. Aarón, excelente sacerdote, pero también falible, manchado por el pecado. Él y su familia, sus hijos. De manera que nadie, ningún instrumento humano podía sustituir a Cristo. Pero Cristo es mediador de un nuevo pacto. Es mediador de un mejor pacto. Él sí es un rey poderoso para liberarnos de la esclavitud verdadera, la esclavitud espiritual. Él sí es nuestro sacerdote que se ofreció de una vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacrificios. Él es suficiente para pagar por tus pecados y los míos y los de toda la humanidad. Él está intercediendo por nuestra salvación y Él nos trae la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios encarnada. Él nos trae palabras de vida eterna. Solo en Él encontramos salvación. ¿Estás confiando solamente en Cristo para salvación? ¿O estás confiando en tu propia habilidad? ¿Estás confiando en tus propias buenas obras? ¿Estás confiando en un sacerdote, en un papa, en una iglesia católica? ¿Estás poniendo tu fe en organizaciones y tradiciones humanas? ¿O realmente has confiado solamente en Cristo para salvación? Porque nadie más nos podía salvar. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este video es sencillo. Solo es para que reconozcas que solo por medio de Cristo puedes tener salvación de tu esclavitud espiritual. Aunque no nos guste, pero la Biblia dice que nuestra verdadera condición es esclavos de pecado.
Pero si hoy tú le rindes tu vida a Cristo, si hoy tú recibes su regalo de perdón y salvación y vida eterna, este día el Señor puede hacer el milagro de salvación en tu vida. Hoy mismo puedes ser reconciliado con Dios. Hoy puedes recibir esa vida espiritual, esa vida eterna, y hoy puedes tener una relación directa y llegar a ser hijo e hija de Dios. Pero tienes que admitir que le necesitas, que tu esclavitud espiritual te ha llevado al punto donde ya no puedes por tus propios medios, y que Cristo, el ungido, es el único que te puede salvar. Entrégale hoy mismo tu corazón.